Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando escuches este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy vamos a hablar con Miquel Reyes Gamboa, ¿vale? Que es dietista, nutricionista y coach personal, formador de habilidades y competencias personales y educador sanitario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Miquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro, depende cuando la Eso persona es, escuche este vídeo. eso es. Vamos a poner un poco en contexto de cómo nos conocimos, ¿no? Yo estaba dando un curso de liderazgo de competencias en equipo y Miquel pues participaba, ¿no? Y yo me acuerdo pues que cuando acabábamos las sesiones, pues Miquel pues se quedaba a hablar y hablábamos y compartíamos porque él ya se había formado como coach y pues no sabía muy bien, ¿no? Cómo enfocarlo, ¿no? Y al final yo ya llevaba, pues, 10 años, ¿no? En aquel momento de recorrido, pues, ¿no? Pues él me preguntaba y, bueno, y así, entablamos, pues, confianza y amistad, ¿no? Y en un momento, pues, él me preguntó: "Bueno, ¿tú cuáles son las herramientas que tú usas? ¿En qué te has formado y tal?". Y una de las herramientas, que eran los registros acásicos, a él le llamó mucho la atención, porque con esta herramienta puedes, entre todas las cosas que puedes obtener, puedes obtener el perfil espiritual y la misión de vida. Puedes tener información de ti mismo en relación a esto. Y entonces él dijo, venga, pues quiero que me hagas el perfil espiritual y misión de vida porque quiero ver, ¿no? Porque al final muchas veces, y es lo que vamos a hablar hoy, necesitamos como enfocarnos, ¿no? Para tomar acción y tomar dirección, ¿no? Y a veces es como vamos como pollo sin cabeza, será por aquí, entonces a veces necesitamos ese foco. Entonces, yo hice el perfil y la misión de vida de Miquel, que yo no le conocía más que del curso, entonces cuando yo estaba obteniendo la información con los registros acásicos, a mí me sorprendió bastante, pero claro, yo no sabía nada de su historia ni nada, ¿no? Entonces le dije, bueno, esta es la información y ya está. Y al día siguiente yo le mandé la información, le dije, bueno, tú lo reposas, lo miras y miras a ver si resuena contigo o no resuena contigo. Entonces, luego al día siguiente hicimos un Zoom en el que yo le expliqué toda la información que había obtenido. Entonces, ahora es, ¿qué te pasó a ti, no? Al recibir esta información. Bueno, pues, a ver, yo en ese momento, en el momento en el que tú y yo nos conocimos, estaba en un momento de inflexión, estaba en un momento de cambio, estaba en un momento bueno, pues, interiorizando y queriendo de alguna manera cambiar. Pero no tenía muy claro, por dónde enfocarlo. Tenía claro que el acompañar a la gente, a las personas y tal, sí que era una forma que quería desarrollar mi vida, ¿no? Llevaba pues 17 años trabajando en una multinacional, haciendo otro tipo de trabajos que no tenían nada que ver, trabajos más de temas de oficina, de administración, de facturación, de informática, un poco de todo, ¿no? Y realmente me di cuenta bueno, de que tenía ganas de alguna manera de acompañar a las personas, pero no sabía cómo. Entonces, para mí fue muy revelador porque me dio una información que cuadraba totalmente o encajaba totalmente con lo que ya a mí me había sucedido en mi vida, ¿no? Cuando yo era pequeño, en este caso, mi misión de vida era la de acompañar a los demás, sobre todo a los chavales y adolescentes o a la gente joven a mantener unos hábitos de vida saludables en cuanto a alimentación, nutrición, temas emocionales, etcétera. Y se da la casualidad de que yo fui un niño gordito o sea, pesaba 20 kilos más, tenía un sobrepeso de 20 kilos más y la verdad es que mi infancia fue bastante complicada debido a eso, ¿no? Pues un poco como por los complejos, un poco también por el tema del bullying, ¿no? Que, bueno, en aquel entonces no se llamaba de esta manera, pero bueno, pues lo típico, ¿no? Siempre que encuentras a una persona que es diferente o que se comporta de una manera distinta o que va un poco a contracorriente también, ¿no? Es como que eres entre comillas, el bicho. Y bueno, entonces resonaba totalmente porque yo a partir de ahí, eso sí que me hizo, perdón, me hizo pues
como un shock el pensar, digo, realmente es algo que está relacionado con algo que yo he vivido personalmente en mi vida, que es algo intrínseco y que realmente ha dejado una huella y un pozo muy importante en mí, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? Qué mejor que esa experiencia vivida, que de primera mano, para poder también de alguna manera ponerme en el lugar de los demás y saber lo que en este caso a las generaciones venideras, ¿no? A los jóvenes de hoy en día y tal, también hablarles un poco desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo había vivido, cómo lo había vivido y lo que yo pensaba y lo que me había formado, etcétera, etcétera, para poder de alguna manera llevar esos hábitos saludables o esa forma de vida, ¿no? Y Sí. entonces, pues bueno, se ha ido, sí que es verdad que me enfoqué en ese camino y las puertas de la vida en este caso, de las profesiones, y es como que se han ido abriendo muchísimo más fácil que, que de otra manera, ¿no? Entonces, por eso yo siempre comento con toda la gente con la que hablo, incluso en mis cursos, ¿no? Cuando yo imparto alguna formación y tal, y hablamos del propósito de vida, ¿no? Les comento, "Oh, pues es importante, ¿no? Cuando uno está alineado con el propósito de vida, cuando uno hace las cosas con pasión y tal, las cosas realmente llegan y fluyen y uno está como muchísimo más motivado, ¿no? Y las cosas van llegando como sin esfuerzo. Y en este caso, por lo menos a mí, es lo que yo percibo, ¿no? Esa sensación. Sí, porque Eh, hay algo que es que nuestra herida es lo que nos hace maestros, ¿no? Es lo que nos hace experiencia, ¿no? O sea, al final aquello que tú has vivido, que tú has experimentado, ujú, que has vivido en propia, ¿no? En propia persona, es aquello que lo que tienes para ofrecer a los demás, porque realmente nosotros nos facilitamos, nos capacitamos, pero realmente lo que tenemos es para encontrarnos o sea, para darnos a los demás, a nosotros darnos a los demás, es lo que habita ahí en nosotros, ¿no? Entonces esa herida, ¿no? De lo que yo he vivido es como ese motor para que otras personas no lo vivan, ¿no? Y además de esa manera, ¿no? De a través de la alimentación, a través de los adolescentes que al final están buscando, ¿no? Ese sentido, esa vida, ese espacio, ¿no? En el universo y en el mundo, ¿no? Y que es mucho más fácil. Eso no requiere, porque tampoco vamos a poner la idea de que todo es mágico, sino lo que tú has dicho, se alinea, es mucho más fácil y ahí hay trabajo, porque muchas veces tenemos que romper nuestras creencias, nuestros sistemas creencias y nuestras resistencias a es que es por aquí, no, 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 es que no lo veo, ¿no? Porque claro, supone un esfuerzo. Y un esfuerzo porque al final cuando tú te dedicas a la formación y cuando te dedicas a las competencias con las personas, hay algo, ¿no? En lo que te tienes que aventurar y es en la vulnerabilidad, ¿no? Para poder conectar con las personas es fundamental. Entonces, ¿qué mejor, ¿no? Que aquello de lo que yo he sido vulnerable, que fue mi herida, que sigue ahí, pero que la sabemos manejar, para dar a los demás, ¿no? Y comunicarnos desde ese lugar, ¿no? ujú, Entonces, cuando realmente nosotros estamos alineados es cuando realmente está conectado con esa herida y cuando eso es lo que nosotros tenemos para ofrecer a los demás, porque entendemos, comprendemos lo que es estar ahí. Entonces ya no nos comunicamos desde el ego con la otra persona, sino que nos comunicamos desde el corazón. Y entonces ahí hay una verdadera comunicación. ujú. Sí, ahí influye totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Al final es un poco la empatía, ¿no? Ese conocimiento, esa herida te hace saber ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? De saber por lo que está viviendo, saber qué es lo que está sintiendo, en qué situación se encuentra y entonces es cuando realmente surge esa conexión, ¿no? Con otra persona. Sí, totalmente. Y más allá de que nosotros que nos dedicamos, ¿no? A acompañar a personas en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? O sea, es decir, ¿No? en cualquier ámbito de cualquier profesión, de cualquier persona que realmente, porque al final siempre nos relacionamos con personas. Entonces, esa capacidad de comunicar, de entender y si no estás alineado realmente van a surgir, ¿no? Circunstancias en tu vida que te estaban diciendo, o sea, este no es aquí, este no es tu sitio, ¿no? Muchas veces que te echan de un trabajo, ¿no? O que ha habido un montón de problemas y que te echan de un trabajo y dices, jo, mira ahora, mira lo que me ha pasado. Bueno, replantéate.
porque a lo mejor que te saquen de ese contexto es una oportunidad para decir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? ¿Qué voy a Ujú. hacer a partir de este momento? Porque la mente siempre va a estar ahí y siempre nos va a hacer como dudar, este es mi camino, no es mi camino, estaré tomando las decisiones adecuadas o no. Y lo que tú decías, ¿no? Hay algo interno que te dice, una vez que lo ves y que estás caminando y ves lo que fluye, hay algo interno que dice, sí, porque esto forma parte de mí. O sea, Ujú. esto forma parte de quien yo soy y de cómo yo quiero mostrarme al mundo. Sí, realmente esas situaciones adversas, ¿no? De que nos suceden en la vida, que a todo el mundo en algún momento nos pasa algo, ¿no? Lo que dices tú, o que te echen del trabajo, que te pase cualquier situación, es una manera de aprender también, ¿no? Es como una salida de la zona de confort, pero que conlleva también ese aprendizaje. O sea, lo que la vida de alguna manera te lo pone en el camino es ese aprendizaje para que de Sí, alguna manera trasciendas también, sí, ¿no? claro, porque lo que decíamos antes de poner a grabar, ¿no? O sea, sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero no queremos cruzar el puente, queremos estar ahí, ¿no? Y no, Claro. hay un proceso, ¿no? Porque de hecho, una de las cosas cuando se hace el perfil espiritual es que se pregunta si esa persona ya está preparada para cumplir su misión de vida o todavía hay aprendizajes, ¿no? Y la mayoría de Ujú. las veces lo que hacemos es, faltan aprendizajes. Pero claro, al tener la información se abre una puerta, se abre un campo. Cada uno de nosotros decidimos si entramos o no entramos, o nos avanzamos hacia ahí, ¿no? Pero muchas veces es que no queremos mirar, ¿no? Y esto lo he explicado muchas veces yo con mi libro, ¿no? Que yo sabía que tenía que escribir el libro y miraba para otro lado, hasta que al final dije, o sea, todo desapareció en mi vida y dije, ¿qué me queda? El libro, ¿no? Y entonces fue cuando lo acabé, ¿no? Entonces, forma parte de un proceso, o sea, la vida, ¿no? Y es lo que tú dices, la persona en la que nos convertimos a medida que vamos caminando hacia ahí, porque no hay realmente un lugar al que llegar, pero sí es que esa construcción de esa vida sea amable y eso, y que realmente es satisfactoria en el sentido de que decir, estoy dando quién soy yo, ¿no? Y descubriéndome en el camino, porque muchas veces no nos vemos, no vemos nuestro potencial, no vemos quiénes somos y porque, claro, llevamos toda una vida identificándonos de una manera que de repente, claro, ese propósito te obliga a mostrarte de otra. Y tú es como, ¿no? Ahí hay una resistencia, ¿no? Pero el hecho de saber, sé que es por aquí, porque siento que es por aquí, sé que hay resistencias y que es un proceso, como tú decías, de aprendizaje, pues bueno, me voy a permitir ese proceso de aprendizaje, porque no llegamos de la noche a la mañana a ese lugar, sino que tenemos que vivir esos aprendizajes y esos procesos para llegar ahí, para ser quien vamos a ser, ¿no? O quien realmente Ujú. somos. Eso es. No, y además tú lo planteabas muy bien, ¿no? El hecho de querer estar al otro lado del puente, ¿no? Pasar el puente no, simplemente ya estar en el otro lado. Pero sí que quiero poner también un poco de manifiesto esto, ¿no? Que todo es un proceso y que también es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de trabajo, de estudio. Es decir, eh, yo a nivel personal, por ejemplo, yo podía decir que en ese momento yo tenía una situación estable. Tenía un trabajo fijo, llevaba 17 años trabajando en una empresa, tenía un sueldo, un horario, un trabajo más o menos tranquilo, entre comillas, pero no era algo que a mí me llenaba, ¿no? Llegó un momento que no era algo que a mí me hiciera vivirlo con pasión ni disfrutarlo. Esto, a partir de ahí, hay un aprendizaje de formarse también pues, en temas de nutrición, de dietética, como que siempre me había gustado, pero que nunca me lo había planteado, porque por eso, por lo que comentamos un poco de la zona de confort, ¿no? De estar siempre, querer estar resguardados o querer estar de alguna manera seguros, ¿no? Que pensamos que estamos ahí como en esa burbujita, pero que realmente eso no te ayuda a dar pasos o a trascender en la vida. Entonces, lo que quiero compartir también con los demás es eso, que aunque resulte un proceso que pueda resultar largo, puede resultar lento, que a veces puede haber dificultades, que hay un esfuerzo y tal, pero que luego la recompensa final yo creo que merece la pena, bajo mi punto de vista, ¿no? Y cuando tú
vas viendo esos pasos, esas puertas que se van abriendo, como el reconocimiento, incluso ya no solo, porque tú en algún momento tienes dudas, dices esto que comentabas, ¿no? Voy bien, voy mal, pero luego también ves incluso el reconocimiento de otras personas, ¿no? Cómo te valoran, cómo valoran tu trabajo y cómo de alguna manera, esa figura se va creando, realmente, oh, pues es que bienvenido sea y agradecido de haber hecho bueno, pues este trabajo, ¿no? Con Isabel. O sea, totalmente. Mm. Sí, porque lo que planteabas, ¿no? Claro, hay una parte, es decir, yo no estoy a gusto donde estoy. Hay unas partes que sí me satisfacen, como es tener comodidad, tener seguridad y tal, pero es que hay internamente algo que no. Entonces hay un motor que es el que nos impulsa a decir, ya no quiero estar aquí. Y Eso luego está el otro motor, ¿no? Que para eso necesitamos foco a dónde queremos llegar, ¿no? Y entonces como necesitamos los dos, ¿no? Por eso muchas veces cuando decimos, ¿por qué tardamos tanto en hacer esos cambios, en tomar esas decisiones? Porque, bueno, necesitamos por una parte esa energía de ya no aguanto más aquí, porque hay algo internamente mío que me dice, y a veces ese no saber, esa incertidumbre, es Ujú. la que, claro, sí, yo sé que tengo que ir a un sitio distinto en el que estoy, pero ¿dónde? ¿No? Entonces, claro, cuando tienes esa información, claro, hay ese proceso, pero ya tienes una carta de navegación, ya tienes, ¿no? Una brújula sobre la que moverte, sobre la que direccionarte, y por lo menos eso aunque luego eso pueda tener diferentes formas, porque claro, tú tienes la información, pero luego eso se puede manifestar de muchas formas, que Distinto. eso ahí es donde está la creatividad de la persona, ¿no? De cómo quiere manifestar eso, de cómo quiere experimentarlo y de cómo quiere vivirlo, ¿no? Entonces, y que porque también tenemos ese sentido de no es a donde yo llego lo que me hace feliz, sino las decisiones que yo tomo que van encaminadas a esas elecciones que me hacen sentir bien, ¿no? En que tengo esa pasión, esa motivación, ese entusiasmo, en ese en el que yo me estoy mostrando mis habilidades, mis competencias y que estoy trabajando para desarrollarlas. Entonces, es decir, claro, ¿por qué viene el reconocimiento, no? Que hablabas tú. Porque, claro, los demás, tú empiezas a mostrarte en todas tus competencias y los demás te ven esas competencias que antes teníamos escondidas. Entonces, cuando las muestras y los demás las ven, claro, es el reconocimiento porque de repente tú las teníamos en una caja escondidas ahí para que nadie las viera porque, bueno, pues por nuestra construcción, pues pensábamos que eran erróneas, que no eran adecuadas, que no íbamos a ser aceptados, etcétera, etcétera. Pero cuando al final dices, bueno, es que esto forma parte de mí y encima yo quiero acompañar a las personas, ayudar a las personas para que vean que no hay nada erróneo en ellos, en cómo, ¿no? Y entonces cuando las pones, entonces ese reconocimiento, ¿no? Que vemos en los demás es porque nos estamos nosotros viendo y lo estamos mostrando a los demás sin miedo, sino con confianza, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, es lo que comentabas tú también, ¿no? Hay como dos fuerzas contrapuestas, ¿no? Una fuerza que es la que de alguna manera te invita a tirar hacia adelante, pero luego hay otra que es esa parte del miedo, ¿no? De esa inseguridad de decir, no, 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 quédate en el lugar en el que estás. Y entonces ahí hay una lucha interna que es como, como si fuera un poco de boxeo, ¿no? Están ahí las dos luchando y a ver quién puede más, ¿no? Entonces, pues realmente cuando eres consciente de que tú fluyes y estás muy, muy, muy a gusto con eso que vas a conseguir, ¿no? Con esa motivación interna que tienes para tirar hacia adelante, pues las cosas van fluyendo. claro, para eso es muy importante escucharse, ¿no? Una vez que recibes la información, es muy importante escucharse, ¿no? Y claro, ves el ego con todas esas resistencias, con esos miedos, porque se ha identificado de una manera y ahora pues tiene que mostrarse al mundo de otra manera. Entonces es escuchar, ¿no? Porque diciendo, sí, 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 sí hay miedo, sí hay, pero está bien que el miedo me acompañe, ¿no? Es como, es mi Claro, compañero de viaje, pero no que se me ponga delante, ¿no? eso es. Entonces, al final, todo, es decir, si tú tomas una decisión, puedes decidir quedarte donde estás, pero eso tiene unas consecuencias.
porque claro. todo es energía, todo es información, entonces tiene unas consecuencias. Y puedes elegir aventurarte y tiene otras, ¿no? Esto es como Alicia en el País de las Maravillas cuando le pregunta al conejo, ¿y qué camino tomo? Y dice, pues depende a dónde vayas, ¿no? Y que también es importante que tengamos en cuenta que diciendo, ¿cuál es el camino correcto? No hay caminos Mm. correctos. Es decir, si tú tomas aquí, vas a tener unas ventajas y unas desventajas. Y si vas al otro, otras ventajas, otras desventajas. La pregunta sería, ¿en cuál soy más yo? ¿Y en cuál eres más feliz? ¿Y en Claro, cuál disfrutas más de él? Por porque en la supuesto. que eres más tú, en la que eres más libre, en la que tú te puedes expresar más como realmente eres, con cómo eres, ¿no? De tu particularidad, en el que eres más tú, en el que te permites ser más quien eres, vas a ser inmediatamente más feliz. No porque obtengas resultados, sino porque te puedes expresar, ¿no? Ujú. Expresar con esos chavales, expresar cómo les... y ver cómo no, cómo implementan esos cambios nutricionales, ¿no? Y se ven mejor y entonces mejoran sus relaciones, porque al final somos un combo, ¿no? O sea, decir, no solamente es una cosa, son muchas y lo que no tenemos que olvidar es el contexto. Es decir, Ujú. no, lo importante es el interior, lo importante sí, pero vivimos en un contexto que vive en relación a la imagen, en relación al exterior y hay que cuidar todas dentro de lo saludable. Hay que Sí. cuidar todas. Ya, pero en este caso, además, sobre todo no por un tema de estética, sino por un tema de salud, de estar uno bien, tanto a nivel físico como emocional, ¿no? Porque al final también las emociones también ¿valen? Y están intrínsecamente relacionadas unas de otras, la parte física y la parte mental, ¿no? O sea, mens sana in corpore sano, como se solía decir, ¿no? Entonces, eh, lo que antes, lo que decíamos, lo del reconocimiento que te he comentado antes, venía un poco porque igual tú, de alguna manera, no eres consciente de lo que tú irradias a los demás. Mm. Entonces, a mí me han llegado a decir en clases, me decían alumnos y alumnas, me decían, "Oh, es que se nota que lo haces con pasión y que disfrutas impartiendo y dando esta clase, es que se nota que lo vives". Y eso es algo que a ti te hace pues estar totalmente alineado con eso, estar totalmente contento, feliz, disfrutar de ese trabajo que incluso a veces es que no lo ves como un trabajo, sino simplemente lo ves como, eh, pues yo qué sé, como un hábito, como, bueno, pues como algo una labor que realmente tú estás acompañando o ayudando a la otra persona, pero de alguna manera también revierte en ti esa ayuda, ¿no? Te Mm. estás ayudando a ti también, porque tú Sí, también mm, te estás sanando, entre comillas, esa mm, herida también se va sanando, entre comillas, vas reconectando un poco con ese niño y esa niña interior, ¿no? Y también vas fluyendo un poco con ellos, con la otra persona y contigo mismo. Es como si fueras viendo un espejo, sí, mira, y hay como varios matices, ¿no? Uno, que cuando tú das formación, tú estás aprendiendo, porque por con supuesto. con todo lo que pasa en el contexto, con las personas, vas aprendiendo un montón a la manera, al mismo tiempo que tú lo vas exponiendo, ¿no? Porque realmente el amor es cuando tú das. O sea, yo siempre digo, ¿por qué se ama a los animales tanto? Bueno, hay personas que no, pero vamos a centrarnos en Ujú. En cuando general. tú, ¿no? Decides traer un animal a tu vida, ¿no? Que acompañe tu vida y dice, ¿por qué se les amas tanto? ¿No? Se ama tanto. Y dices, ¿que dan? No es que dan, es que tú te permites ser tú con ellos, ser Ujú, cariñosa, ser amable, ser empática. No hay juicio, no hay pasados, no hay futuro, solamente hay presente, ¿no? Entonces, cuando tú estás dando, te estás entregando quien tú eres, entonces no hay esfuerzo. Por eso lo que dices de que no hay trabajo, porque realmente cuando tú haces algo y no te sientes cansado, es porque estás desde el lugar adecuado. ujú. Eso. Cuando tú estás haciendo algo y estás cansado, es porque no lo estás haciendo desde el lugar adecuado. Entonces, Ujú, cuando tú estás alineado, ¿no? con quien tú eres y tu camino, entonces no hay esfuerzo. En la vida hay aprendizaje. Entonces, a veces es como diciendo que no hay esfuerzo, no hay esfuerzo, y a lo mejor nos cargamos de un montón de actividades y, hombre,
la pila, el sistema físico al final llega, ¿no? También Claro, necesita su descanso, porque sí. todo tiene que ser, como decíamos, es un combo y tiene que ser en equilibrio. También nos tenemos que cuidar, porque a veces si yo doy, 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 doy y no dejo espacio para recibir, al final se produce el desequilibrio, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sí también, de hecho, Virginia Satir, que fue una de las personas en las que se, mm, se focalizaron los precursores de la PNL, que ella lo que resaltó, o lo que una de las cosas que se focalizaron en ella fue su capacidad de empatía. Llegó un momento que estaba tan, tan metida ahí que al final murió de pena, murió de tristeza. ¿No? Entonces también tenemos que encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí. Porque al final el dar en exceso también es un desequilibrio, ¿no? Entonces también tenemos que estar. Pero al final es eso, ¿no? Cuando yo estoy alineado con quien yo soy, y entonces al final cuando haces un trabajo, ¿no? Como los registros acásicos que te dicen, mira, este es tu perfil, entonces alíñate con él, desarrolla tus capacidades, todo lo que es potencial en ti. Entonces la vida fluye, la vida ya no tiene ese esfuerzo, pero todo es equilibrio y todo es, ¿no? Entonces, es la importancia, ¿no? La importancia de darme, pero también de cuidarme, por supuesto. Y sobre todo de tener claro que no va, la vida no es una estabilidad, me refiero. O sea, no podemos pensar que las cosas son para siempre y que todo sigue igual. O sea, de hecho, pues bueno, solo tenemos que ver, ¿no? Lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? De la noche a la Ujú, mañana nos cambió la vida. Quiero decir que estos también son baños de realidades que ujú, vienen bien un poco para que veamos que, aunque pensemos que tenemos una estabilidad y que las cosas están más o menos estables, la redundancia, pues que realmente las cosas cambian de un día para otro y que realmente no hay que tener miedo. El miedo, como decías tú, está bien que venga, que esté al lado, que esté al lado nuestro, ¿no? Que nos acompañe, ¿no? Porque eso también nos ayuda, es una emoción más y como tal, pues todo ayuda para encontrar, pues eso, nuestro camino o para lograr nuestros objetivos, ¿no? Y también comentabas lo de la formación, que es aprender, ¿no? Y hay un dicho que dice que enseñar es dos veces aprender, ¿no? Y eso es lo que a veces les comento yo también a mis alumnos y alumnas, ¿no? Y dice, "Y vosotros no sabéis, vosotros y vosotras no sabéis lo que yo estoy aprendiendo. mm. O Es sea, que es una realmente. pasada. O sea, pensáis que yo estoy aquí como una figura que estoy impartiendo y, bueno, pues de alguna manera compartiendo con vosotros mis conocimientos, mi experiencia y tal, pero es que no os podéis hacer una idea de todo lo que me llevo yo al cabo del día. Y eso es lo bonito también, ¿no? Ese toma y daca, Sí, ¿no? porque Ese al final balance. cuando estás en presencia y estás mostrándote a los demás y estás compartiendo lo que sabes, en ese ocurre como algo que de repente llegas a lugares que, o reflexionas que antes no llegabas, ¿no? Ujú. Y en relación a lo que estabas hablando, ¿no? Del control, ¿no? De que queremos controlar la vida y que, bueno, en 2020, pues no, porque te puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? La mente necesita estar en ese espacio de certeza, de seguridad y darnos cuenta de que realmente no es así, de que pueden coger y, mira, hace poco Milei ofreció unas criptomonedas que no sé qué y hay gente que ha ganado mucho dinero, pero hay otra gente que ha perdido un montón de dinero, ¿no? Entonces, hoy te puede ir bien y mañana te puede ir fatal. Fatal. Entonces, qué fatal, son experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, Eso el es. entender que la vida es un proceso de aprendizaje y que en el proceso de aprendizaje hay incertidumbre y que no hay seguridad, y que si tú coges el agua y la estancas y la limitas, esa agua se pudre. Se El pudre. agua tiene que estar en movimiento y nosotros tenemos que estar en movimiento, ¿no? Entonces ahí es el símil de que si no nos movemos, si no desarrollamos nuestro potencial, si no somos quien realmente somos, al final nuestro cuerpo en algún aspecto, ya sea emocional, psicológico, físico o espiritual de sentido, pues colapsa y se pudre y aparecen los síntomas, ¿no? Entonces Eso es. también tenemos que de alguna manera escucharnos y ponernos frente a eso, ¿no? Y decir,
estoy vivo, estoy viva. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? ¿Qué voy a hacer con ello? Y entonces estamos un poco como sobreviviendo, como, ¿no? Como ahí medio protegidos. Entonces, bueno, la vida lo que te hace es, te pone experiencias para que digas, no, deja de protegerte, que no tienes nada sobre lo que protegerte, que eres mucho más capaz de lo que crees, que esos miedos que hay afuera son tuyos realmente, no existen. Y yo una de las cosas cuando tenía mucho miedo a cuando yo escribiera el libro, cuando lo publicara, que mi familia lo leyera y que leyera cosas, claro, que yo no había mostrado con ellos, pero también formaba parte de sus experiencias, ¿no? Y no pasó absolutamente nada, nada. O sea, yo personas que tenía como mucho miedo a que lo leyeran y, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, hay cosas que no entiendo, pero me ha gustado, ¿no? Entonces, esos miedos realmente solo tenemos que escucharlos, ¿no? Como escucharlos, cuál es ese miedo, cuál es tal, y decir, bueno, que no me limite, ¿no? Decir, voy a coger esta energía para cambiarlo y hacerme más fuerte para poder vencer ese obstáculo que voy a tener enfrente mío. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje en el que hay incertidumbre, pero que desde que nacemos, porque de repente nacemos, estamos en un contexto que pasamos de agua a estar a lo del aire, nos cambian el alimento, vamos creciendo constantemente, ¿no? El hablar, nos equivocamos cuando. Entonces, es como permitirnos eso, ¿no? O sea, la vida lo que nos invita es que hay que vivirla y expresar nuestro máximo potencial, ¿no? Y ahí es donde entran los registros, ¿no? De decir, ¿cuál es tu máximo potencial? ¿Dónde tú te desarrollas al máximo? Pero la vida es una montaña rusa, es un proceso de aprendizaje en el que va a haber situaciones más afortunadas y menos afortunadas, ¿no? O sea, que porque el hecho de que estés en tu camino, la idea esta del mundo espiritual, que piensas que no te va a pasar nada y que vas a estar todo el día flotando, levitando, olvídate porque eso no es real, ¿vale? Estamos Ujú, aquí en este plano y en este plano hay límites, en este plano hay obstáculos y entonces el vivir lo que es afrontar ese camino con, con incertidumbre y decir, sí, pero es que este es mi camino, este es ujú, mi eso es. Sí, que la vida también es prueba-error, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, pues voy por aquí. Ay, pues que mira, que me da la sensación de que no es. Pues bueno, la vida me está diciendo que no es por aquí. Pues bueno, voy a probar por aquí. ¿No? Y vas probando diferentes alternativas, diferentes caminos y, bueno, pues, o sea, no es ninguno es mejor que el otro. no. Simplemente que es esas situaciones, esas experiencias, esos caminos que vamos tomando tienen una lección para nosotros, para nosotras, ¿no? Ahí hay un aprendizaje detrás. Sí, Entonces, eso es lo que hace realmente que seamos lo que somos hoy en día, ¿no? Afortunadamente, ¿no? claro, es mirar atrás, ¿no? Decía Stephen Jobs en una conferencia que dio en Stanford, dijo, tú ves los puntos, unes los puntos una vez recorrido, no Claro, antes, eso ¿no? es. Y Castaneda decía, mientras vamos en el zigzag, vamos en línea recta, ¿no? O sea, Eso mientras es. vamos así, Eso es. vamos en línea recta. Eso es. Sí, sí, Bueno, es total. bueno, pues muchas gracias, Miquel. No sé si quieres Sí. contar algo más. Bueno, cuéntale a la gente, pues un poco cómo les puedes ayudar, cómo les puedes acompañar, cuál es tu foco, cuál es tu, tu personalidad, quiero decir, cuál es aquello que te diferencia, ¿no? De otros coaches, de otros nutricionistas, de otros dietistas, cuál es el foco, ¿no? Sobre, o cuál es, quiere decir, mira, yo quiero trabajar con este tipo de personas, ¿no? Cuéntanos un poco para que la gente. Bueno, yo ahora mismo estoy muy enfocado sobre todo en lo que es en la formación profesional con los chavales, ¿no? Pues estoy metido de lleno, pues un poco para aleccionarles o lo que hemos comentado antes, ¿no? Acompañarles en ese proceso de lograr esos hábitos de vida saludables, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que también no solo a joven o a los adolescentes, ¿no? Yo creo que a toda la sociedad, pues de alguna manera me gustaría también darles un poco esas pautas o poder compartir con ellos también pues experiencias vividas, ¿no?
no solo ya relacionadas con el tema de los hábitos saludables. Ahora estoy muy de lleno también por un tema personal que tú ya conoces, ¿no? En junio me operaron de un cáncer de mama masculino, ¿no? Y que, también es algo que bueno, que llegó en mi vida y que realmente, pues, es algo que también quiero visibilizar, quiero de alguna manera poner de manifiesto, porque creo que hay muchísima desinformación, hay mucha gente que no sabe que un chico o un hombre puede padecer un cáncer de mama. Y entonces yo creo que también una de las acciones dentro del propósito de vida también es visibilizar y dar a conocer esta realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy con distintos proyectos y sobre todo el tema de la formación, que a mí me chifla, es algo que me llena y me Bueno, motiva a ir dejaremos sensibilizando en con la los demás. sí. Eso es un poquito lo que... Mm. En la descripción del vídeo voy a dejar las redes sociales de Miquel para que lo tengáis y creo que se apunte, ¿no? Que es importante que muchas veces focalizamos, ¿no? En esa diferenciación entre hombres, mujeres y nos focalizamos más en las diferencias que lo que realmente tenemos en nos común, une. que somos un cuerpo humano lleno de células, de emociones, de información y que dependiendo de cómo viven en un determinado momento nos puede afectar ya tenga testículos o tenga ovarios, que todos tenemos pecho. Entonces, bueno, que también no, ese ejercicio de no nos olvidemos de cuidarnos, ¿no? Y bueno, a nivel emocional, los hombres, Por ¿no? De hecho, hay supuesto, estadísticas que dicen que los por hombres supuesto. viven 8 años menos porque no se cuidan, ¿no? Porque como tenemos que ser fuertes, etcétera, etcétera, escuchan menos sus emociones, ¿no? El sostener eso y también hace que bueno, pues que no tengan, estén tan atentos a esa parte y propensos a determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, Está muy relacionado con lo que comentabas antes, ¿no? Somos al final creencias, somos un cúmulo de creencias, es ujú, un cúmulo de muchas veces cultural, ¿no? Lo que hemos mamado, lo que hemos vivido, también nos hace actuar de una manera, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Vivimos ujú, de una manera así. Y luego también decías, y lo has dicho tú antes, somos un 70% de agua. Y si el agua no se mueve, ¿no? Pues se estanca y se pudre, ¿no? mm, Pues eso es un poquito también lo que tenemos que poner de nuestra parte. Las cosas que nos vayan sucediendo, lo que nos vaya llegando, igual muchas veces no las podemos elegir. Pero lo que sí podemos elegir en cada momento es la actitud que podemos mm. ante El de escuchar la lo que vida, nos ¿no? pasa, Y acoger lo que nos pasa y enfrentarlo. La vida nos está diciendo que tenemos que dejar de ser esa persona que habíamos sido hasta este momento y que ahora tenemos que ser quien realmente somos, ¿no? Entonces, decir, esta parte ya está caduca, ¿no? Es como, y lo hemos hablado, ¿no? Te pones la muerte enfrente y te dice, ¿te eliges o no te eliges? dices, ¿No? O sea, al sí, final es total, eso, ¿no? ¿Te así es. eliges o no te eliges? Entonces, de alguna manera, ante esa expectativa dices, bueno, pues sí, me voy a elegir, ¿no? Que puede que no sea porque cada momento de cada persona, ¿no? Pero es como te pones ese muro de frente y entonces que te está enseñando a elegirte, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es como el resumen, ¿no? La vida lo que nos pide es que seamos auténticos, que seamos nosotros, que estemos en el camino ¿no? Que realmente es nuestro potencial, ¿no? O sea, y la vida de una manera u otra nos da la información para que decirnos, es que aquí eres tú, aquí no. Entonces, elígete, ¿no? Amate y sigue tu camino. Yo creo que es un poco ponerse uno en el centro, una en el centro, ¿no? Y sobre todo ser el protagonista de la historia, ¿no? La protagonista de la historia. No dejar, pues muchas veces, o que la historia la escriban otras personas, o incluso victimizarnos o echarle la culpa de lo que nos pasa o de lo que nos sucede a otras personas. Tenemos que tener en cuenta que lo que vivimos, lo que percibimos, lo que sentimos y lo que nos sucede es, bueno, es algo que es nuestro, ¿no? Y que somos los protagonistas de esta historia, de esta vida, de nuestra vida y de este Sí, plano. sí, o sea, es responsabilidad, es compromiso, pero la satisfacción, ¿no? Y el reconocimiento, como decías tú antes, es lo que te llevas, Eso ¿no? es. Entonces, es lo importante, ¿no? El elegirnos y el seguir nuestro camino y crear nuestra propia película,
¿no? O sea, ya no ser el protagonista, sino ser el protagonista y el director de la directora Así de la es, eso es. película, ¿no? O sea, con escribir nuestro propio guión, ¿no? Escribir nuestro propio guión, dirigirlo y protagonizarlo, ¿no? Y eso, y no dejar que sean otras personas o lo que te han dicho que tienes que hacer o lo que o cómo tienes que ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso estamos todas las personas, ¿no? No solamente aquellas que nos dedicamos a acompañar, sino a todas las personas, de una manera u otra les está la vida, ¿no? Moviendo, ¿no? Y a veces no somos capaces de ver y entonces, bueno, pues nos dejamos acompañar, ¿no? Nos dejamos Ujú. acompañar por otras personas para que nos ayuden a dar esa luz y poder ajustarnos y ajustar el camino. Pues nada, muchas gracias, Miquel, por haber Gracias a compartido ti, gracias. este espacio, a todos los que escuchéis o veáis este podcast. Y nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Besito. Gracias.